Bienvenido a dos más ejemplos de simplificación de fracciones complejas. De nuevo, estas son ambas fracciones complejas porque se enfocan en la barra de fracción más grande. El numerador y o denominador también contiene fracciones, o en este caso, expresiones racionales. Entonces, para este primer ejemplo, ya que tenemos una sola fracción en el numerador y una sola fracción y denominador, y una barra de fracción significa la división, podemos escribirlo como un problema de división. Esto es equivalente a la cantidad x menos 3 dividido por cantidad x cuadrado menos 25, dividido por la fracción y el denominador o la cantidad x cuadrado menos 9. Dividido por la cantidad x menos 5. Ahora sabemos que dividiendo por fracciones, normalmente podemos multiplicarse por el reciprocal en lugar para poder escribir este problema de división como problema de multiplicación. Entonces, la primera fracción permanecerá igual, multiplicará el tiempo de la segunda fracción. ¿Cuál sería la cantidad x menos 5 dividido por la cantidad x cuadrado menos 9? Y antes de multiplicar, queremos simplificar. Para ver lo que simplifica, queremos factorar los numeradores y denominadores. Bien, la cantidad x menos 3 no factora. Pero x cuadrado menos 25 es una diferencia de cuadrados. Entonces, tendremos x y desde 5 veces 5 es igual a 25. Tenemos un factor de 5 aquí y un factor de 5 aquí, donde un binomial es la suma, y el otro es una diferencia, y luego veces x menos 5 no factor. Pero otra vez x cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados. Entonces, tenemos dos factores binomiales, x, y desde 3 veces 3 es igual a 9, tendremos un factor de 3 aquí y un factor de 3 aquí y uno es una suma y uno es una diferencia. Ahora, podemos ver que hay factores comunes entre los numeradores y denominadores que se simplificarán a 1. Aviso de que x menos 5 sobre x menos 5 simplificaría a 1 y tanto x menos 3 sobre x menos 3. Así, ahora estamos dejados con un numerador de 1 y nuestro denominador contiene dos factores. Tenemos un factor de x plus 5 y un factor de x plus 3. Esta es la forma simplificada de fracciones complejas divisionales. Ahora lo diferente de nuestro segundo ejemplo es que tenemos una diferencia de dos fracciones en el numerador y una suma de dos fracciones en el denominador. Entonces, vamos a encontrar la diferencia y luego encontrar la suma antes de escribir el problema de la división. Y sabemos para agregar fracciones, debemos tener un denominador común. Y si tenemos un denominador de x y un denominador de y, el menor denominador común sería x veces y o sí. Así que queremos que nuestros denominadores sean x veces y o sí, tenemos que multiplicar un sobre x por y sobre y. Así que nuestro denominador es sí y luego para uno de nuestro y, tenemos que multiplicar por x sobre x. Aviso, nuestros denominadores contienen los mismos factores y por lo tanto, tenemos nuestro denominador común. Mirando la suma en el denominador, aviso como el denominador también va a ser sí, tan multiplicar esta fracción por y sobre, y la segunda fracción por x sobre x. Entonces, ahora tenemos más de sí menos. Esto sería x sobre x o sí. Recuerde, podemos cambiar el orden de aplicación sin cambiar el producto. Y entonces para la suma abajo, tenemos más de sí más x sobre x o sí. Ahora, iremos adelante y encontrará esta diferencia en esta suma. Denominador común de sí. El numerador solo sería menos x y luego para la suma a continuación, el denominador común es sí. Y nuestro numerador es y más x, y recuerda esta barra de fracción significa la división, así que adelante y escriba esto como un problema de división. Tendría y menos x divididos por sí, divididos por y más x divididos por sí. Ahora, hacemos adelante y escribiremos este problema de división como un problema de multiplicación. Entonces,
Tenemos y menos x divididos por c tilde reciprocal, que sería x veces y dividido por la cantidad, y más x y aviso en este formulario, este producto simplemente. Tenemos un factor de x sobre x que se simplifica a 1, y también un factor de y sobre y que se simplifica a 1. Aviso aquí, no podemos simplificar porque no podemos simplificar a través de la adición o restricción. Así que, la fracción compleja simplificada es la cantidad, y menos x dividido por la cantidad y más x. Espero que encontraron estos dos ejemplos útiles.